Buenas tardes, mi nombre es Fernando Corrales Aguilera, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán del del programa técnico profesional en transporte terrestre de carga, y en este módulo vamos a ver los sistemas y subsistemas de un vehículo. Aquí en esta imagen vemos las partes de un motor. Como vemos, las partes de un motor son el árbol de levas, la culata, las válvulas, los cilindros, el bastidor, el pistón, el volante, la bancada, el cárter, la junta de cárter, la tapa de los balancines, el colador, el tubo para echar el aceite, la junta, las camisetas, el bloque, el cárter del motor, el tubo de ventilación del cárter y la junta de la culata. Como vemos, el motor tal como lo conocemos hoy fue desarrollado por el alemán Nikolaus Otto, quien en 1886 patentó el diseño de un motor de combustión interna a 4 tiempos basado en los estudios del inventor francés Alphonse Viau de Rochas de 1862. Un motor de combustión interna es un motor a explosión o motor a pistón. Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina y se realiza en 4 tiempos que son admisión, compresión, explosión y escape. La admisión es donde el pistón inicia una carrera descendente dentro del cilindro y, aprovechando que la válvula de admisión está abierta, succiona la mezcla que se hace con aire más gasolina para llenar el vacío. La compresión es el pistón donde sube. Como las válvulas de admisión y escape están cerradas, la mezcla no puede salir del cilindro y entonces es comprimida por el pistón. En la explosión, al ser comprimida la mezcla, esta se calienta y facilita el efecto de explosión que produce una chispa que salta de la bujía, haciendo que el pistón baje con una poderosa fuerza. En el escape, por último, la combustión que se ha producido deja algunos gases que ahora son expulsados a través del orificio que ha dejado la válvula de escape abierta y que son empujados por el pistón en esta carrera ascendente. Los 4 tiempos base del funcionamiento del motor están complementados con algunos sistemas que permiten su óptimo desarrollo, y entre esos sistemas vemos el árbol de levas. En el árbol de levas tiene diferentes partes que son los engranajes de la transmisión o la caja de cambios, la biela, el cigüeñal, el cárter, el eje que transmite el movimiento mediante poleas y las correas. El árbol de levas es un eje que gira sincronizadamente con el cigüeñal y comanda la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. Eso lo realiza mediante las levas que están talladas en su cuerpo. Las levas giran en forma excéntrica al árbol y cada una se apoya en un mecanismo que copia esa excentricidad y la convierte en un movimiento de vaivén, que es el que hacen las válvulas para abrir y cerrar cuando es debido. Aquí vemos las válvulas. Las válvulas son elementos que permiten la admisión y escape de gases. En los motores de combustión interna pueden existir 2 tipos de válvulas: las válvulas de admisión, que son las encargadas de permitir la entrada de gases frescos al cilindro, y las válvulas de escape, que son las que a su vez permiten la salida de los gases quemados al exterior. Ambas funcionan por una acción mecánica acoplada al cigüeñal del motor a través de un mecanismo de engranes o de correa y polea dentadas, que garantiza el adecuado sincronismo entre el movimiento del pistón y en el momento de la apertura y cierre de las válvulas. Aquí vemos en la siguiente imagen el cigüeñal. El cigüeñal es la pieza del motor encargada de transformar el movimiento alternativo del pistón en un movimiento circular. También es la parte del motor que transmite la potencia desarrollada por el mecanismo biela-manivela o conjunto de manivelas, siendo uno de los elementos más importantes del sistema. El cigüeñal tiene diferentes partes que son el apoyo del cigüeñal, el contrapeso, el conducto del aceite, que es el codo de la biela, el montaje para el engrane del cigüeñal, la nariz del cigüeñal donde se monta la polea, los muñones, los contrapesos, el conducto de aceite del codo de la biela, la brida de montaje de la rueda del volante y los codos de la biela. Aquí ya vemos los pistones. Los pistones tienen diferentes partes que son el eje del pistón,
el émbolo, el rodamiento de la biela o la biela y el rodamiento y soporte para el eje del cigüeñal. Los pistones, la función del pistón es dirigir la fuerza generada por la combustión de la mezcla a la biela, la cual a su vez la dirige al cigüeñal, al cambiar de dirección en su recorrido descendente-ascendente y ascendente-descendiente. El pistón del motor debe vencer la inercia resultante, razón por la que se busca mantener el peso del pistón lo más liviano posible. El pistón se encuentra dentro del cilindro, con la corona dirigida hacia arriba, mientras que su parte inferior abierta entre la biela conectada por el pasador. Eso es una imagen de un pistón. Aquí ya vemos los anillos. Los anillos existen tres tipos de anillos, que son los anillos de compresión, los anillos de aceite y un anillo elástico. Se deben colocar de una forma correcta, ya que no permiten, si lo colocamos incorrectamente, se comienzan a haber fugas de aceite. Aquí está la forma correcta de colocar los anillos. Los anillos o aros son piezas circulares de sección generalmente rectangular que se adapta en el émbolo pistón a la ranura de Chanel y que sirve para aislar la cámara del pistón o émbolo sobre las paredes del cilindro. Los anillos reducen las fugas de los cilindros a un mínimo en condiciones reales de funcionamiento y proporcionan un control máximo de aceite. Luego pasamos aquí a la cadena de repartición. La cadena de repartición o correa de repartición es una tira fabricada de caucho, goma o nylon que en su cara interior tiene un estriado para acoplarse a las poleas que sustituyen a los piñones de los sistemas con cadena que se envuelve alrededor de la parte delantera del motor, para que el giro del cigüeñal con el árbol de levas. Al principio se utilizaba una cadena metálica, la cual fue sustituida por una correa de goma para obtener otras ventajas como la reducción considerable del ruido. Aquí miramos la bomba de aceite. Esta bomba de aceite pertenece al sistema de lubricación, ya que es vital para el correcto funcionamiento y vida útil del motor. La bomba de aceite es el corazón del motor. Es el componente mecánico que sirve para poner en circulación el aceite, manteniendo un caudal y presión dentro de los límites dados por la característica de cada motor. Las bombas se diseñan de forma que consigan un caudal adecuado a las superficies de los cojinetes y elementos a lubricar. La mayoría de las bombas reciben su movimiento a través del árbol de levas. Sin embargo, algunos lo reciben a través del cigüeñal. Las bombas de aceite tienen diferentes partes que son las bobinas de tracción, las bobinas de sujeción, el resorte del retorno, el vástago, la palanca de cambios, el embrague, la cubierta del embrague, el resorte de acoplamiento, el piñón, la flecha de la armadura, la brida de retención, la brida de impulsión, los inductores, la cubierta, la armadura, la pieza polar, las escobillas, el conmutador, el resorte de las escobillas, la cubierta del conmutador, el solenoide, la placa de contacto, la terminal y el tornillo de la terminal. Aquí ya pasamos a las casqueterías. Las casqueterías van colocados entre la biela y el cigüeñal, y una de sus funciones principales es que sirvan como cojinetes para que al estar lubricados estos permitan el movimiento sin problemas para que el cigüeñal empuje el pistón por medio de la biela. Cuando el casquete está nuevo o no tiene desgaste, este queda muy justo entre la biela y el cigüeñal. Está tan apretado que el aceite fluirá con más presión a través de los orificios del cigüeñal, pero al contrario, cuando los casquetes ya tienen un desgaste considerado, estos no ejercen presión para que el aceite fluya adecuadamente. Bueno, y ya con esto pues terminamos aquí con algunas partes del sistema y subsistema del motor. Muchísimas gracias.